idea es iniciar esta exposición con los aspectos más relevantes del régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, más conocido por todos como el régimen de moratoria. Este es un régimen, obviamente, que, como su nombre lo indica, permite regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social que se encuentren vencidas al 31 de marzo del 2024. Esto es el primer dato que es importante a tener en cuenta. La fecha de corte de la moratoria es 31 de marzo del 2024. Se ha discutido mucho en estos últimos días respecto de la posibilidad de ampliar esta fecha, teniendo en cuenta que este proyecto había sido presentado hace varios meses y recién hoy se publica en el boletín oficial con el objetivo de tratar de incluir obligaciones fiscales de abril y de mayo o inclusive de junio, pero lo cierto es que esa modificación no ha sido incorporada a la norma. La fecha de corte es 31 de marzo del 2024 y no está previsto dentro del marco normativo que el Poder Ejecutivo pueda modificar o extender esta fecha. Con lo cual, este es el primer dato importante a tener en cuenta. La fecha límite son obligaciones tributarias vencidas al 31 de marzo del 2024. A través de este régimen, lo que se busca es que los contribuyentes puedan regularizar obligaciones tributarias y obviamente como incentivo para lograr la regularización se van a dar ciertos beneficios que los vamos a ver. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que, o el segundo punto importante a tener en consideración es que es un régimen muy amplio, permite la regularización de múltiples obligaciones tributarias, aduaneras o de la seguridad social. Acá nosotros hemos hecho una enumeración de algunas de las que están previstas y donde, por ejemplo, destacamos la referencia a que la norma permite incluir en la moratoria el aporte solidario establecido por la ley 27.605, el famoso impuesto a la riqueza creado en el 2020. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque, como ustedes recordarán, este impuesto ha sido denominado aporte solidario y extraordinario, y desde su inicio el Estado Nacional y particularmente la AFIP han defendido que el aporte no era un tributo, no era un impuesto, sino que era un aporte. Y por lo tanto, era importante que la norma disipara cualquier duda para el caso de que si la norma hablaba de obligaciones tributarias, no pudiera quedar la duda respecto de si el aporte ingresaba o no ingresaba dentro de las obligaciones susceptibles de ser regularizadas por el hecho de que el Estado, como les decía, desde el inicio había sostenido que el aporte no tenía naturaleza tributaria. El hecho de que se incluya al aporte no queda duda respecto de que el impuesto a la riqueza puede incluirse independientemente de cuál sea la naturaleza que se le quiera dar. Y este es un punto importante a tener en cuenta dentro de lo que son las obligaciones susceptibles de ser regularizadas dentro de la moratoria. Tercer punto importante, el plazo. La norma tiene previsto que la moratoria va a tener una duración de 150 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación que emita la AFIP respecto de la moratoria. Es decir, todavía hoy este plazo no está corriendo, hoy se publicó la ley 27743 en el boletín oficial, pero todavía no está publicada la reglamentación, ni la reglamentación ha entrado tampoco en vigencia. Por lo tanto, todavía no está corriendo efectivamente este plazo de 150 días corridos. Cuestión importante a tener en cuenta, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el blanqueo y con el régimen de bienes personales en puntos que ahora después Pablo les va a comentar, la moratoria no tiene prevista una extensión en cuanto al plazo. Es decir, los 150 días van a ser el límite máximo dentro del cual está previsto de duración de la moratoria. No hay una delegación a los efectos de que el Poder Ejecutivo puede extender ese plazo de vigencia de la moratoria. Ahora bien, como decía al principio, la moratoria lo que tiene como objetivo es lograr que se incorporen o se regularicen obligaciones tributarias aduaneras de la seguridad social, y la forma para incentivar eso es dar beneficios a los contribuyentes para, obviamente, atraerlos a ingresar en la moratoria. Esta moratoria tiene beneficios en cuanto a condonaciones de los intereses resarcitorios, condonaciones de multas y suspensiones y extinciones de las acciones penales tributarias. Como vamos a ver, en su gran mayoría los beneficios no se alteran dependiendo de distintas circunstancias asociadas al régimen de moratoria, pero sí hay un punto donde es importante tener en consideración una cuestión. Los beneficios en cuanto a multas y extinciones de las acciones penales
van a ser iguales en todos los casos. Ahora, vamos a ver que los beneficios en cuanto a las condonaciones de los intereses resarcitorios sí tienen una variación dependiendo de dos factores centrales. El primero, el momento en el cual uno ingresa en la moratoria, y el segundo factor que va a tener incidencia en cuanto al beneficio de condonación de intereses es de qué manera se cancela la obligación regularizada. Fíjense ustedes, como lo tratamos de resumir en este cuadro, la normativa establece distintas situaciones en las cuales uno puede regularizar las obligaciones tributarias en el marco de la moratoria y en función de eso determina cuáles van a ser los beneficios en cuanto a la condonación de los intereses. Si uno regulariza una deuda dentro de los primeros 30 días corridos de entrada en vigencia la reglamentación de la FIP y paga la deuda al contado o en hasta 3 cuotas, va a tener una condonación del 70% de los intereses devengados hasta la fecha de consolidación de la deuda. Si uno en realidad, por el contrario, paga dentro del día 31 al día 60, reitero, corridos de entrada en vigencia la reglamentación de la moratoria, y paga de contado o en un plan de hasta 3 cuotas, la condonación de intereses se reduce al 60%. Si uno paga del día 61 al día 90 y paga al contado o en hasta 3 cuotas, la condonación se reduce de los intereses se reduce al 50%. Luego, como ustedes ven aquí, en estos primeros 3 ítems, nosotros tenemos, dependiendo de la fecha en la que uno ingresa, y se define el porcentaje de condonación de los intereses resarcitorios. Teniendo en cuenta que en estas 3 primeras variantes siempre estamos hablando de una cancelación al contado o en planes de hasta 3 cuotas. Luego también existe la posibilidad de cancelar en planes de facilidades de pago. Y en este caso, si uno cancela en planes de facilidad de pago, es decir, en definitiva, en más de 3 cuotas, y lo hace hasta el día 90, va a tener una condonación de los intereses del 40%. Y si uno paga por plan de facilidades de pago del día 91 hasta el día 150, que sería el límite máximo de vigencia de la moratoria, va a tener una condonación del 20% de los intereses devengados hasta ese momento. Como ven ustedes, en estos primeros 5 ítems, lo que se visualiza es que si uno paga al contado o en hasta 3 cuotas, hasta en una determinada fecha, tiene un determinado tipo de condonación de los intereses. Luego, si uno paga en planes de facilidades de pago, también hay una diferencia en cuanto a la condonación de los intereses, dependiendo si uno paga hasta el día 90 corrido o a partir del día 91 y hasta los 150 días corridos. En cualquiera de estas variantes que uno elija, el beneficio en cuanto a la condonación de la multa es el mismo. Siempre hay una condonación del 100%, es decir, una condonación total de la multa aplicable, siempre obviamente en la medida que esa multa no se encuentre firme. Si esa multa no se encuentra firme, no interesa en cuál de las variantes uno cancele la deuda, la obligación regularizada, la condonación va a ser siempre total respecto a la multa. Ahora bien, también es importante tener en consideración que el régimen de moratoria permite regularizar deudas que se encuentren actualmente en planes de facilidades de pago. Tienen que ser planes de facilidad de pago que estén vigentes al 31 de marzo del 2024. Y lo que tiene prevista la normativa es la siguiente cuestión. Uno puede regularizar estos planes de facilidades que hoy estén vigentes, puede hacerlo a través de cualquiera de las primeras 3 modalidades que mencioné recién, las que están mencionadas como puntos A, B y C, es decir, uno puede regularizar en cualquier variante de pago que sea pagar al contado o en hasta 3 cuotas, es decir, no puede regularizarse un plan de facilidad de pago constituyendo un nuevo plan de facilidad de pago, sino que hay que hacerlo al contado o en hasta 3 cuotas. Y los beneficios que están previstos para este caso son, por un lado, una condonación del 30% de los intereses que se habían devengado a la fecha de consolidación del plan, es decir, no a hoy, sino a la fecha en la que ya se había consolidado el plan, de eso se va a condonar el 30% de los intereses, y de los intereses devengados con posterioridad a la consolidación del plan, se va a condonar el 70, el 60 o el 50%, dependiendo de cuál de las 3 primeras variantes que conversamos sea la que el contribuyente elija
para cancelar la deuda del plan reformulado. En este caso también, la condonación respecto de la multa es del 100%. Un punto importante a tener en consideración, cuando nosotros estamos hablando aquí de condonación de multa, el 100%, siempre estamos haciendo particularmente referencia a las multas sustanciales, sea omisión o defraudación, que están asociadas a la existencia de una deuda tributaria. Pero también el régimen de moratoria tiene prevista la posibilidad de condonar lo que son las multas por incumplimientos a los deberes formales o las multas por inobservancias formales. En este caso, lo que tiene prevista la normativa es que uno va a poder lograr la condonación de este tipo de multas formales en la medida en que cumpla con el deber formal que generó la imposición de la sanción o la potencial imposición de la sanción. Cuando uno cumple ese deber formal, quedaría ya extinguida la multa formal, o también se va a producir la extinción de la multa formal cuando ese deber formal ya no sea susceptible de ser cumplido y en ese caso la condonación se produce de pleno derecho. No va a ser necesario ejecutar ningún acto, sino simplemente tener en claro que uno va a tener que demostrar que el deber formal ya no puede cumplirse actualmente. Como yo le decía hace unos instantes, vuelvo un segundo al slide anterior, hay dos posibilidades de cancelar en planes de facilidad de pago, los que están mencionadas aquí como puntos D y E. Y la normativa establece algunas de esas condiciones a los efectos de cómo deben funcionar esos planes de facilidad de pago. Los planes de facilidad de pago van a tener distintas condiciones dependiendo de cuál sea el tipo de contribuyente que va a ingresar en el plan de facilidad de pago. Si quien va a ingresar es una persona humana, el plan de facilidad de pago va a tener previsto un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y el resto, el 80% restante, se va a poder pagar en hasta 60 cuotas mensuales. En caso de pequeños contribuyentes, el pago a cuenta va a ser del 15% y el saldo remanente va a poder distribuirse en hasta 84 cuotas mensuales. En el caso de medianas empresas, se va a establecer un pago a cuenta del 20% y el 80% restante va a poder pagarse en hasta 48 cuotas mensuales. Y en el caso del resto de los contribuyentes, es decir, todos aquellos que no ingresen en ninguna de estas tres categorías, el plan de facilidad de pago va a tener previsto un pago a cuenta del 25% y el 75% restante va a poder pagarse en hasta 36 cuotas mensuales. Los planes de facilidades van a estar claramente establecidos en la reglamentación que va a emitir la AFIP, es decir, en una norma que hoy todavía no ha sido publicada, pero sí lo que ya tiene prevista la ley es que la tasa de financiamiento que va a tener que establecer la normativa de AFIP va a tener que ser fijada en función de la tasa del Banco Nación para operaciones de descuentos comerciales. Un punto además para tener en consideración es que el ingreso a la moratoria implica un pago al contado o a través de las distintas modalidades de pago que hemos visto, ya sean hasta 3 cuotas o vía estos planes de facilidad de pago, pero no es viable la posibilidad de utilizar la compensación como mecanismo para cancelar obligaciones regularizadas con créditos que los contribuyentes ya tengan acumulados. Es decir, es absolutamente necesario el ingreso dinerario para cancelar obligaciones en el marco de la moratoria y no va a ser factible la posibilidad de compensar estas obligaciones con créditos que uno ya tenga acumulados como contribuyente. Como veíamos hace un instante, los beneficios que hemos visto hasta ahora es condonación de intereses resarcitorios, dependiendo el porcentaje, va a depender, como hemos visto, de la modalidad de cancelación y de la fecha en la que se haga esa cancelación, y condonación de las multas. Pero también, como mencionaba al principio, el ingreso a la moratoria tiene otro beneficio muy importante, que es la extinción de la acción penal tributaria que ya pueda estar en trámite o aquella que pudiera llegar a iniciarse. Es decir, el pago vía moratoria genera la extinción de la acción penal. Primero, en la medida que uno ingrese al plan, eso es lo que va a generar, si ya existe una denuncia, es una suspensión del trámite de esa denuncia, y desde el momento en el que uno cancela, efectivamente se produce la extinción de la acción penal. Un punto importante a tener en consideración, porque muchas veces surge esta consulta cuando hablamos con clientes. Cuando uno va a la ley penal tributaria, hoy la ley penal tributaria tiene un beneficio, el denominado beneficio de la bala de plata, por el cual uno, si es denunciado penalmente, pero paga la deuda por la que ha sido denunciado en hasta un determinado momento que está previsto en el régimen penal tributario, se extingue la acción penal.
Pero este beneficio denominado vale plata porque puede ser utilizado por un contribuyente una sola vez a lo largo de toda su vida. Si ya ha utilizado el beneficio de la vale plata, no puede volver a utilizarlo en otra oportunidad. Bueno, lo importante a tener en cuenta es que el ingreso a la moratoria no genera una utilización del beneficio de la vale plata. Es decir, esto no afecta la posibilidad de, en el futuro, poder utilizar ese beneficio que sigue previsto hoy en la ley penal tributaria. Y si algún contribuyente ya ha utilizado el beneficio de la bala de plata, puede igualmente ingresar a la moratoria produciendo una extinción de la acción penal. Ahora bien, hasta acá de alguna manera algunos de los puntos más trascendentes en cuanto a los beneficios. Pero sí es importante tener en cuenta también algunas de las implicancias que tiene el beneficio de la moratoria. Por un lado, es relevante que todos ustedes tengan en consideración que ingresar a la moratoria implica renunciar a el derecho a querer continuar con una defensa asociada a las obligaciones que se están regularizando y o a iniciar una acción de repetición para solicitar aquello que se ha pagado. Uno se allana a la situación y renuncia a cualquier derecho a reeditar esa discusión por ese periodo fiscal y o a pedir la devolución del impuesto. Ahora, lo que es muy importante tener en cuenta acá, porque este es un agregado muy relevante que tiene la moratoria en comparación con moratorias de otros años. Está expresamente previsto en la moratoria que si uno ingresa una obligación fiscal que está en discusión con la FIP, sea en instancia administrativa o en instancia judicial, puede pagarla, puede ingresar, obtener todos los beneficios, y eso no implica que se esté reconociendo la validez de ese criterio tributario para otros periodos fiscales en los que se discute ese mismo tema. ¿Y esto por qué es muy importante? En el pasado ha ocurrido, cuando otras moratorias no tenían esta aclaración, que muchas veces había contribuyentes, empresas, que tenían una determinada discusión en una moratoria, que tenían la intención de ingresar, pero que sabían que esa discusión era un tema que probablemente se pudiera reeditar en otros periodos fiscales en el futuro con la FIP, porque eran temas que se venían discutiendo. Entonces, a riesgo de que el ingreso a la moratoria fuera entendido como un consentimiento que limitara la posibilidad de mantener esa discusión en otros periodos fiscales, muchos contribuyentes no ingresaban en la moratoria. Bueno, esta moratoria expresamente lo que dice es, uno puede ingresar, regularizar esas obligaciones en discusión y puede tener la tranquilidad de que no está consintiendo el criterio técnico para discutir ese mismo tema respecto de otros periodos fiscales. Subrayo este punto, respecto de otros periodos fiscales, porque insisto, por la obligación que uno regulariza, desiste de cualquier intención de poder reclamar o de pedir un reintegro. Pero este punto es importante porque esto significa que uno puede mantener la discusión respecto del criterio tributario asociado a otros periodos fiscales. También, obviamente, el pago vía, en ejecución, vía moratoria va a suspender ejecuciones fiscales o eventualmente extinguir ejecuciones fiscales de las deudas que estuvieran regularizadas. También está previsto, en el caso de que los contribuyentes regularicen obligaciones tributarias en discusión dentro de los primeros 90 días corridos, un beneficio adicional de reducción de los honorarios que pueden llegar a corresponder a los abogados de AFIP del 50%. Y hasta acá algunas cuestiones que están asociadas fundamentalmente a la aplicación de la moratoria. Pero también la aplicación de la moratoria trae otros beneficios adicionales para determinadas situaciones. En primer lugar, la moratoria aclara específicamente que van a quedar condonados de las multas todos aquellos contribuyentes que hubieran regularizado obligaciones devengadas al 31 de marzo de 2024 a esa fecha. Es decir, todos aquellos contribuyentes que hayan pagado obligaciones devengadas al 31 de marzo del 2024 antes de esa fecha, van a quedar también condonados de pleno derecho de las multas sin tener que hacer ningún ingreso a la moratoria. Esto es lógico. Básicamente lo que se prevé es que si se le da una condonación de multa a aquellos sujetos que ingresan en la moratoria, más aún debería dársele esa condonación a aquellos que ya han pagado con anterioridad a la entrada en vigencia de la moratoria. Y también es importante tener en consideración que la moratoria prevé una condonación total de los intereses resarcitorios y punitorios respecto de aquellas obligaciones fiscales, y esto incluye anticipos ordinarios, extraordinarios y pago a cuenta, todas las obligaciones fiscales, incluidas estas, que hayan sido canceladas con anterioridad al 31 de marzo del 2024. Es decir, nuevamente, si uno ha registrado una deuda y ha pagado esa deuda con posterioridad a su vencimiento, pero con anterioridad al 31 de marzo de 2024, queda condonado de la totalidad de los intereses resarcitorios que se pudieran haber y punitorios que se pudieran haber devengado respecto a esa deuda. Cuestión importante, esto implica que uno queda condonado si no ha pagado.
Si ha pagado ya esos intereses resarcitorios, la normativa expresamente establece que no tiene derecho a iniciar una acción de repetición. Es decir, aquel que ya ha pagado para regularizar de manera completa no va a poder pedir una devolución. Y el punto importante a tener en cuenta es que tiene que haber sido, insisto, cancelada el 31 de marzo del 2024. Un último punto asociado a la moratoria que cuando charlábamos con Pablo nos parecía importante que todos lo tuvieran en consideración. La moratoria es una gran oportunidad para regularizar deudas que uno tenga en discusión administrativa con la FIP, pero no debemos considerarla únicamente como una alternativa para esa situación. La moratoria también tiene que ser una oportunidad para que todos los contribuyentes revisen los criterios que han venido aplicando y puedan inclusive algunas cuestiones que no las tienen hoy todavía abiertas a discusión, poder incorporarlas en la moratoria para generar la aplicación de todos los beneficios y extinguir todas las contingencias que pueden llegar a estar asociadas con un potencial reclamo. Es decir, no debemos quedarnos, y nos parece un punto importante que vamos a querer transmitirles como mensaje de este primer encuentro, en una lógica de tener una planificación eh, razonable e inteligente de la situación fiscal. Nos parece que es importante que no nos quedemos con la moratoria únicamente como una herramienta para regularizar obligaciones que estén en discusión, sino que también tiene que ser una herramienta para que, haciendo un due diligence interno, una revisión interna, podamos identificar algunos criterios que pueden ser debatibles, dudosos o de los que no estamos seguros, y tal vez también esta es una oportunidad para exponer esa situación, regularizarlas, aun cuando todavía no exista una discusión con la FIP, porque uno va a poder regularizar esa situación con todos los beneficios de condonaciones de intereses, multas y extinciones de las acciones penales que hemos visto anteriormente.